Buenos días a todos. Hoy nos acompaña el doctor Luis Gorospe del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y nos va a comentar su experiencia en la factibilidad y seguridad de la biopsia pulmonar doble en un solo procedimiento. Recordamos a los espectadores que pueden dejar sus preguntas en el chat de aquí abajo y serán respondidas al final de la presentación. Así que buenos días, Luis, cuando Buenos desees. días, gracias a todos. Lo primero quería preguntar si así se ve bien la presentación, que hemos tenido algún pequeño problema técnico con el modo de pantalla completa. Se me ve bien, ¿verdad? La presentación. Perfecto, Se ve perfecto. bien. Pues vamos allá. Como os ha comentado, vamos a hablar hoy de las biopsias pulmonares dobles en un solo procedimiento intervencionista en pacientes con cáncer de pulmón que debutan con más de una lesión pulmonar. Esta es un poco la estructura de la charla. Primero unos objetivos docentes, una introducción sobre el tema, después una breve metodología de los casos que hemos recogido en mi hospital. Analizaremos después los resultados y comentaremos brevemente las ventajas y los inconvenientes de las biopsias pulmonares dobles. Bueno, pues el objetivo de la charla básicamente es compartir la experiencia en el Hospital Ramón y Cajal sobre el intervencionismo torácico de lesiones pulmonares múltiples, que a partir de ahora es biopsia pulmonar doble, con ese acrónimo BPD, en un solo procedimiento diagnóstico en pacientes con cáncer de pulmón que debutan con más de una lesión pulmonar al diagnóstico y demostrar que se puede hacer y que es seguro. Y también un objetivo secundario es sugerir algunos consejos, algunos tips a los radiólogos que hacen intervencionismo torácico pues para animarles a realizar este procedimiento. A modo de introducción, bueno, pues sabemos que desgraciadamente el cáncer de pulmón es de esos tumores prevalentes, letales, que además la mayor parte de los casos debutan con enfermedad metastásica o localmente avanzada, ¿no? Y eso lo diferencia dramáticamente del cáncer de mama o de colon o de próstata, ¿no? Que son tumores también muy prevalentes. Pero fijaros que hasta un 24%, según la literatura, de los pacientes presentan al diagnóstico inicial un nódulo pulmonar adicional a la masa pulmonar, ¿no? Índice. Incluso un 8% presentan dos o más nódulos pulmonares. Y esto plantea, obviamente, pues, muchos desafíos, ¿no? Al clínico, pero también al radiólogo. ¿Cómo estadifico esta neoplasia, ¿no? Y además no solo plantea desafíos, retos de diagnóstico y de estadificación, sino que además si no sabemos bien si lo que estamos viendo son dos tumores primarios o uno es una metástasis del tumor primario, claro, eso cambia mucho el tratamiento, el abordaje, ¿no? Y eso también puede retrasar el inicio del tratamiento. Y sabemos que algunos pacientes con cáncer de pulmón el tratamiento tiene que empezar de forma rápida, si no el paciente puede fallecer. Por tanto, en los pacientes que debutan con más de una lesión pulmonar, el diagnóstico histológico mediante una biopsia pulmonar doble podría permitir la diferenciación entre metástasis o un cáncer de pulmón sincrónico. No hay apenas publicaciones sobre la realización de biopsias pulmonares dobles. Yo solo he encontrado un artículo de 2016 de un grupo de Inglaterra que realiza únicamente biopsias dobles en el mismo hemitórax. Nunca cruzan línea media, nunca se van al hemitórax contralateral. Y curiosamente, también lo que me animó también a hacer esta charla es que sí que hay bastantes publicaciones cada vez más sobre la realización por parte de los cirujanos torácicos de toracoscopias bilaterales en un solo acto quirúrgico, de forma secuencial, operar primero un hemitórax y después otro, para la resección de nódulos pulmonares múltiples bilaterales, ¿no? Entonces, realmente pues, me llamó la atención que no hubiera ninguna publicación sobre la realización de biopsias bilaterales. Este es el artículo que os comentaba, el único que he encontrado sobre biopsias pulmonares dobles. Como veis, la conclusión dicen bueno, pues que son 10 pacientes y dicen que es seguro y que se puede realizar, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, como insisto, son solo biopsias dobles en el mismo hemitórax, ipsilaterales. Cuando uno lee el artículo, bueno, pues realmente es un artículo, es una nota técnica, son 10 pacientes con 20 lesiones en el mismo hemitórax. De las 20 lesiones biopsiadas, 8 correspondían a lesiones no tumorales, a lesiones infecciosas o inflamatorias, mucha tuberculosis, neumonías organizadas, etcétera. O sea, no eran todas cáncer. Y de las 20 lesiones, 6 correspondían a lesiones no pulmonares, o sea, también biopsiaban pleura o mediastino o pared torácica, ¿no? O sea, que realmente no eran biopsias pulmonares, sino biopsias torácicas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí.
Y además, en 2 pacientes lo que hacían era biopsiar una masa muy heterogénea en 2 zonas diferentes, que también me parece interesante, pero no están biopsiando 2 lesiones diferentes. Es la misma lesión, una lesión grande, heterogénea, y lo que hacen es biopsiar 2 zonas diferentes, ¿no? Tuvieron una tasa de neumotórax bastante alta, fijaros que es un 60% de neumotórax, lo que pasa que, bueno, la definición de neumotórax postbiopsia pues también es controvertida, ¿no? Hay dudas. Y 2 de los pacientes, o sea, un 20% requirieron tubo de drenaje. Y el otro artículo que quería comentar es cada vez, este es un ejemplo, cada vez hay más artículos de los compañeros de los cirujanos que publican la realización de toracoscopias bilaterales en el mismo acto quirúrgico, empezando por un hemitórax y luego por otro, ¿no? Cirugías bilaterales en un único acto. Así que bueno, pues vamos a analizar los 9 casos de mi hospital. Hemos recogido 9 casos, creo que ahora tenemos 10, de 2019 a 2024. Son pacientes con 9 pacientes con 2 lesiones pulmonares, por tanto tenemos 18 lesiones pulmonares en el mismo o diferente hemitórax. Todos los casos se presentan en el comité multidisciplinario, en los que se determinó de forma consensuada que una biopsia pulmonar doble podría impactar en la estadificación y o en el manejo del paciente, ¿no? En el manejo terapéutico. Entonces, bueno, a todos los enfermos se les hizo, por supuesto, un estudio de TC de cuerpo completo. La inmensa mayoría, el 89%, tenían también un PET-TAC como prueba de estadificación inicial. Y obviamente todos firmaban el consentimiento informado. Y las variables que hemos analizado pues son el género, la edad, las características radiológicas de la lesión, el diagnóstico histológico, la duración de la biopsia, el tratamiento previo con antiagregación o anticoagulación, las complicaciones durante el procedimiento, la duración del ingreso después de la biopsia y el tiempo transcurrido hasta la primera emisión del informe de anatomía patológica, hasta el informe preliminar. Entonces, bueno, pues todas las biopsias, todas las lesiones se biopsiaron secuencialmente, es decir, primero biopsiamos una lesión y luego pasamos a la otra, ¿de acuerdo? Y esto es importante para los radiólogos que hacen intervencionismo. Fijaros, lo que decidimos fue comenzar siempre con la lesión con un menor riesgo anticipado de neumotórax. Y bueno, pues esto a veces no es fácil, pero en principio siempre biopsiamos primero la lesión que menos se va a complicar con neumotórax, de forma que así podamos luego biopsiar la segunda, ¿no? Y entonces, ¿qué criterios utilizamos? Primero usamos la lesión que tiene mayor contacto pleural o que infiltra pared torácica, ¿no? Eso tiene sentido común, esa lesión tiene poco riesgo de neumotórax. Si no hay contacto pleural, biopsiamos primero la lesión de mayor tamaño. También sabemos que cuando los que biopsiamos nódulos pequeños sabemos que se complican más con neumotórax, ¿no? Pues biopsiamos primero la lesión grande. Y si las 2 lesiones que hay que biopsiar son de un tamaño similar, lo que suelo hacer es empezar primero con la neoplasia más agresiva y esa información me la proporciona el PET-TAC, ¿de acuerdo? Eso serían un poco los criterios, ¿no? Para decidir por cuál de las 2 lesiones empiezo. En el caso de lesiones pulmonares en diferentes hemitórax, solo se progresa a la segunda biopsia si no acontece neumotórax en la primera biopsia. Esto, bueno, puede sonar tajante, se puede ser un poco flexible por lo que hemos comentado antes de la charla, pero en principio, si durante la primera biopsia hay un neumotórax, pues hay que pensarse mucho realmente pinchar biopsiar el hemitórax contralateral. Y por lo menos en mi hospital es práctica habitual hacer a todos los enfermos, hagan o no neumotórax, una radiografía de tórax de control 3-4 horas después del procedimiento por si hay un neumotórax diferido. En cuanto al análisis histológico, 2 histologías diferentes, por supuesto, fueron suficientes para establecer que las 2 lesiones eran tumores sincrónicos diferentes, ¿no? Sin embargo, el mismo subtipo histológico, que sean 2 adenocarcinomas, en absoluto confirma que las 2 lesiones tengan el mismo origen, ¿de acuerdo? Que dependan de la misma lesión, del mismo tumor primario. Entonces, bueno, realmente es el comité multidisciplinario realmente de tumores el que tiene la decisión final de clasificar las 2 lesiones como primarios o metastásicos, ¿no? Tras incorporar toda la información clínica, radiológica, metabólica con el PET y también la información histológica. Pero si no hay estudio molecular, si no hay NGS, secuenciación genómica, si no hay inmunistoquímica porque la muestra es pequeña, lo que sea,
El que sean del mismo tipo histológico, dos adenocarcinomas, no significa que sea una metástasis de la otra. Eso es muy importante que lo recordemos. En cuanto a los resultados, pues bueno, como he comentado, eran 9 pacientes, 18 lesiones. La mayor parte de los casos biopsiamos hemitórax diferente. En 6 pacientes biopsiamos un hemitórax y luego el otro, y en 3 pacientes biopsiamos 2 lesiones del mismo hemitórax. El diagnóstico histológico fue positivo en prácticamente todas las lesiones, en 16 de las 18 lesiones. En 2 lesiones de pacientes diferentes no se alcanzó un diagnóstico histológico. En uno porque había necrosis masiva y en otro porque fue el único caso en el que tuvimos que interrumpir el procedimiento al intentar realizar la segunda biopsia, en una paciente que ya veremos luego el ejemplo. Era una paciente muy frágil, de 86 años y que tuvo pues, hemoptisis, y decidimos no biopsiar la segunda lesión. Eso no significa que no se tratara esa segunda lesión, luego lo veremos. En 7 pacientes, la decisión final del comité fue de 2 cánceres sincrónicos, ¿no? Es decir, que de los 9 pacientes, 7 tenían 2 tumores primarios, mientras que en 2 pacientes la decisión fue que las lesiones tenían un mismo origen y por tanto que había un tumor primario y una metástasis. En un paciente en quien solo se obtuvo material histológico de una lesión, esa paciente frágil que comentábamos antes, los hallazgos de PET pues fueron muy importantes porque realmente tenía un metabolismo muy diferente, y eso apoyó la decisión del comité de asignar una naturaleza diferente, ¿no? Que se trataba de 2 primarios. Con respecto a las complicaciones, bueno, lo primero, el tiempo medio al diagnóstico histológico, al informe preliminar, porque me imagino que muchos hospitales, por lo menos nuestros patólogos, primero emiten un informe provisional y el tiempo medio fue de 4 días. En 4 días hábiles nosotros ya teníamos un diagnóstico histológico de las 2 lesiones, ¿de acuerdo? Neumotórax, en nuestro caso, hubo en 2 pacientes de 9, un 22%, ningún caso requirió drenaje. Hemorragia pulmonar fue una complicación frecuente, pero siempre fueron hemorragias localizadas. Hubo un caso, el que os he comentado en la diapositiva anterior, de una paciente frágil que tuvo un episodio de hemoptisis y decidimos parar el procedimiento con la segunda biopsia. La duración media, hemos cronometrado cuánto tardamos, es de 36 minutos desde que se hace el scout con el paciente en el escáner para decidir qué biopsiamos, hasta el TAC que hacemos justo al final de la segunda biopsia para comprobar que no hay complicaciones. Ese es el intervalo de tiempo, ¿no? Y el tiempo medio son 36 minutos por paciente. Y la duración media del ingreso es una variable un poco difícil porque hay enfermos que están ingresados en el hospital, pero realmente, bueno, pues la mayor parte de los enfermos se iban o esa misma tarde a casa o como muy tarde al día siguiente. Otro dato muy importante que me gustaría reflejar aquí es que 1/3 de los pacientes que hemos biopsiado toman antiagregantes o anticoagulantes antes de hacer la biopsia. ¿Qué implicación tiene esto? Que si tenemos que suspender la antiagregación para hacer una biopsia, hacer la biopsia, reintroducir la antiagregación, citar al paciente para la segunda biopsia, quitar la antiagregación, volver a ponérsela después de la segunda biopsia, estamos realmente retrasando mucho el diagnóstico, ¿vale? Y además estamos aumentando el riesgo protrombótico cuando estos pacientes no están tomando su medicación antiagregante o anticoagulante. Este es otro motivo para mí clínico muy importante para intentar en un único procedimiento hacer la mayor cantidad de procedimientos de biopsias, ¿no? En un único paciente. Luego, si queréis, lo comentamos. Esta es una tabla con los 9 pacientes tabulados, no hace falta que la veáis. Como he comentado, en 7 pacientes el diagnóstico definitivo de consenso del comité fue de 14 cánceres sincrónicos, ¿de acuerdo? Mientras que en 2 pacientes el diagnóstico de consenso fue de cáncer metastásico, un cáncer y una metástasis, ¿de acuerdo? La histología más frecuente fue el adenocarcinoma, seguida del carcinoma escamoso. Vamos a ver ejemplos, ¿vale? Venga. En esta diapositiva he enumerado las lesiones pulmonares. Es un paciente con 2 lesiones debutó así, con 2 lesiones espiculadas de aspecto primario, las 2, en el lóbulo superior derecho. Entonces, bueno, pues decidimos empezar primero, como veis, por la lesión que tiene mayor contacto pleural, ¿de acuerdo? Esta fue la primera biopsia. No hubo neumotoras y a continuación lo que hicimos fue continuar a la segunda lesión, que era una lesión intrapulmonar, que tenía más riesgo de neumotoras. Como veis, empezamos por la que tiene menos riesgo anticipado de neumotórax.
El caso de abajo es otro paciente que tenía dos lesiones ipsilaterales, pero en lóbulos diferentes, una en el lóbulo superior derecho y la número 2 en el segmento superior del lóbulo inferior derecho. ¿Bien? Y en este caso también empezamos biopsiando. Las dos lesiones tenían contacto pleural, en este caso realmente pues, el metabolismo era similar también y decidimos empezar empezamos primero con la del lóbulo superior y a continuación con la del lóbulo inferior. En este caso, sinceramente, se podría haber empezado también por la del lóbulo inferior. Este es el caso que os comenté antes de la paciente que tuvo frágil, que tenía 85 años, hizo una hemoptisis y decidimos no biopsiar la segunda lesión. En la radiografía de tórax, esto se detectó en la radiografía, vimos una lesión nodular aquí en el lóbulo superior y otra opacidad mal definida en el lóbulo inferior. En la imagen de TAC vemos la lesión en el lóbulo superior y las otras lesiones de aspecto primario también en el lóbulo inferior. Vemos que en el PET como hay una llamativa diferente captación metabólica por parte de las dos lesiones, eso refuerza mucho la probabilidad de dos lesiones sincrónicas. Se biopsió la primera lesión del lóbulo superior y con la segunda tuvimos un episodio de hemoptisis moderada y decidimos no proceder. En cualquier caso, esta enferma, a pesar de su fragilidad, se hizo una cirugía del lóbulo superior izquierdo y se radió la lesión del lóbulo inferior izquierdo sin diagnóstico histológico, pero asumiendo que se trataba de una lesión sincrónica. Vamos a ver ahora ejemplos de biopsias bilaterales, que de hecho es lo más frecuente, por lo menos en nuestra experiencia, ¿no? Entonces, el primer caso arriba, pues vemos un paciente que tiene una masa en el lóbulo superior izquierdo y otra masa en el lóbulo superior derecho. Empezamos primero biopsiando la lesión con menor riesgo, decidimos que era la izquierda, pinchamos primero esta lesión y en un segundo acto biopsiamos la lesión contralateral derecha, que era más necrótica y tenía más cavitación. Abajo tenemos otro ejemplo, un paciente con una masa en el lóbulo superior izquierdo y en el hemitórax contralateral derecho había un nódulo con menor captación metabólica, que es el número 2. En este caso empezamos primero por la lesión grande en el hemitórax izquierdo y a continuación decidimos biopsiar el nódulo contralateral de menor tamaño y no hubo complicaciones. Otro ejemplo de biopsia pulmonar doble. Este es un paciente con una masa grande en hemitórax izquierdo con intensa actividad metabólica, pero la sorpresa fue que había un nódulo sólido único en el lóbulo superior derecho con bastante menos captación de FDG, ¿no? Y aquí, pues, enseguida sugerimos que se trataba de dos lesiones primarias. Este caso, en el lado izquierdo, era un cáncer localmente avanzado, el del lado izquierdo. Obviamente es el que determina el pronóstico de este paciente, pero decidimos biopsiar la lesión del lóbulo superior derecho, no asumir que se trataba de una metástasis. Fue una histología diferente y al final este paciente se hizo tratamiento sistémico con radioterapia miastínica para el tumor izquierdo y la lesión subpleural del lóbulo superior derecho se trató con radioterapia estereotáxica, ¿vale? O sea que aquí sí tuvo de alguna manera implicación el confirmar que se trataba de dos tumores diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos, estoy ya casi terminando. Vamos a ver qué ventajas y qué inconvenientes tiene esto. Bueno, las ventajas fundamentales son que permiten diferenciar, como hemos comentado al principio, lesiones primarias sincrónicas de lesiones metastásicas y, por tanto, estadificar correctamente a nuestros pacientes aquellos que debutan con más de una lesión pulmonar. Además, creo que esto agiliza el proceso diagnóstico y, en teoría, podría posibilitar un tratamiento más precoz y personalizado de los pacientes. Como he comentado antes, también minimiza la necesidad de suspender de forma repetida los antiagregantes o los anticoagulantes para la segunda biopsia si se programa en un momento diferente y además reduce el riesgo protrombótico que acarrea esto, ¿no?, en los pacientes. Los inconvenientes son de sentido común, ¿no? Es un procedimiento más largo que la biopsia de una única lesión pulmonar. En nuestra experiencia lo que hace es prolongar, alargar la duración media en unos 10-15 minutos, no más. Y luego, bueno, pues realmente requiere formación, ¿no?, para realizar drenaje pleural. O sea, el radiólogo que hace esto realmente tiene que sentirse cómodo con, bueno, pues con drenar un neumotórax, con cómo manejar una hemoptisis, en fin, tiene que saber un poquito el manejo de las complicaciones que pueden surgir. Las limitaciones de trabajo, bueno, pues primero que son solo 9 pacientes, ¿no? Es solo una institución.
Es una revisión retrospectiva y no hay una cohorte de comparación, ¿no? Pero es verdad que no hay ningún artículo publicado sobre biopsias pulmonares dobles, no lo hay. Se han biopsiado nódulos y masas con tamaños diferentes que obviamente acarrean tasas de complicaciones diferentes, ¿no? Solo las ha realizado un único radiólogo que tiene experiencia en la colocación de drenajes, pero esto igual en hospitales más pequeños puede ser más difícil de implementar, o hospitales que no tienen cirugía torácica. Y luego no se ha realizado un análisis caso a caso del tratamiento de las lesiones, ni del confort del dolor de los pacientes, ni de la supervivencia de los pacientes, ¿no? Pero lo que yo quería sobre todo era demostrar que se puede hacer y que es seguro. Las conclusiones, básicamente, bueno, pues que la biopsia pulmonar doble, ya sea uni o bilateral, puede hacerse con seguridad en un único procedimiento diagnóstico intervencionista, puede agilizar el diagnóstico histológico y además el proceso de estadificación de algunos pacientes con cáncer de pulmón que debutan con más de una lesión pulmonar. Tiene una alta rentabilidad, en nuestro caso prácticamente todas las lesiones tenían un diagnóstico histológico positivo y la duración media es tan solo 15 minutos más que una biopsia pulmonar única. No hemos tenido complicaciones graves y en ningún caso se ha requerido la colocación de drenajes pleurales. Estas son las referencias y nada, os quería dar las gracias a todos por la charla. Muchas gracias, Luis. Una presentación muy interesante que yo creo que ha abierto los ojos a varios radiólogos que la han visto hoy. Y hoy nos acompañan dos grandes expertos en la radiología torácica, el doctor Carlos Muñoz y doctor Iván Bolmer. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría darle el turno de palabra a ellos para que hicieran algún comentario y qué les ha parecido esa presentación y este concepto de la BPD. Muy bien, pues si os parece, empiezo yo. Bueno, felicitarte, Luis, aunque ya habíamos coincidido alguna vez hablando de este tema, es un tema que sabes que me parece muy interesante y creo que tiene que tener una gran difusión. Yo quería hacer primero dos comentarios, es decir, primero agradecerte la sinceridad, por ejemplo, en el tema de las complicaciones, sobre todo en el de la hemorragia, porque es algo que me encuentro muy frecuentemente y cuando revisas artículos publicados, ves que tienen una serie de complicaciones a veces realmente escasas, ¿no? Y no, yo sinceramente no me las acabo de creer, ¿no? Por ejemplo, yo cuando revisé el tema de las localizaciones que hacíamos, encontraba un 40% de hemorragias que son leves, es decir, pero la hemorragia es muy fácil de definir, igual que el neumotórax, post procedimiento, es decir, aire en la pleura, no hay más. Otra cosa es el tamaño, y ahí podemos discutir, pero neumotórax es fácil de definir y hemorragia es un alveolo que está relleno de cualquier sustancia que no estaba antes de la biopsia. ¿No? El paciente no se infecta en los 30 segundos que has hecho la biopsia, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio de sinceridad y yo creo que son unos números que son bastante reales en este tipo de procedimientos, más cuando se hace biopsia. El segundo comentario también, que has hablado que un tercio de tus pacientes estaban en tratamiento anticoagulante o antiagregante. Yo en mi experiencia he visto que estos pacientes también, a pesar de que suspendas la anticoagulación o la antiagregación, tienen mayor tendencia a sangrar que el paciente, digamos, convencional, que no recibe estos tratamientos, ¿no? Es decir, el procedimiento es seguro, pero tienes más posibilidades de hemorragia pulmonar, muchas veces asintomática, que se resuelve sola, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Es decir, a pesar de hacer las medidas que tengamos pautadas o siguiendo los consensos que hay publicados, van a sangrar algo más, ¿vale? Y luego, dos preguntas. La primera de ellas es respecto a la hemorragia. Claro, realmente creo que solo tienes 3 procedimientos que has hecho en el mismo pulmón, ¿no? Sí, correcto. Sí. Sí, porque también, o sea, yo también es comprensible, ¿no? Porque los casos que son quirúrgicos en un hemitórax, los cirujanos muchas veces lo que hacen es una lobectomía y una resección en cuña de la lesión que se ha visto en el mismo hemitórax. Y para mí tiene sentido que biopsiemos más bilaterales que ipsilaterales, ¿no? Porque, vale, sigue, perdona. Sí, no. Y por eso yo lo que quería preguntarte respecto a la hemorragia en estos casos unilaterales, si te has fijado si se produce más en el segundo procedimiento o si ya la ves en el primero. Porque Ahí, una no sé. plausible explicación es que muchas veces estos pacientes, cuanto más dura el procedimiento, más hipoventilan,
más fenómenos de atelectasia y probablemente cuando tú tengas menor volumen pulmonar, es más factible que el fenómeno de onda expansiva de la biopsia produzca mayor rotura de vasos porque hay más vasos por centímetro cuadrado, ¿no? O centímetro cúbico. Sí. Bueno, era una Sí, especulación que no, hacía. no ten en cuenta que son 9 casos, Sí. efectivamente 6 eran en diferentes hemitórax, pero no he llegado a percibir eso, pero tiene todo el sentido, ¿no? El paciente ya al final, ya sabes, o sea, los pacientes mayores aguantar 30-40 minutos en una posición fija sin moverse en decúbito prolateral no es un procedimiento cómodo y efectivamente al final pueden que colaboren menos y que y eso puede aumentar el riesgo de hemorragia. Y luego, mi segunda pregunta, yo, donde tengo más experiencia en función doble o múltiple, es en la localización prequirúrgica, ¿no? Y quería preguntarte exactamente esto, ¿no? No es inhabitual, y tú lo has comentado muy bien al inicio de la presentación, que los cirujanos cada vez tienen mayor tendencia a hacer intervenciones en los dos hemitórax en el mismo acto quirúrgico, que es un procedimiento seguro, y muchas veces nos piden este marcaje de las dos lesiones. Yo Sí. el récord lo tengo en 5 lesiones, 3 en un pulmón y 2 en el Bueno, otro, y la verdad es que es factible, es decir, lo que sí. tienes que tener en cuenta es que tienes que probablemente aspirar un neumotórax que se va a producir y coordinar con el cirujano por qué pulmón va a empezar para drenar o dejarle drenado el otro hemitórax, ¿no? Para que aguante la cirugía. Yo quería preguntarte si en localización prequirúrgica tú también tienes Sí. esta experiencia en doble marcaje o No múltiple he puesto marcaje. 5, he puesto sí. En el hospital usamos semillas radiactivas de yodo, lo que es 125, ¿no? Me parece. Sí. Y que son las semillas que se usan para braquiterapia en próstata. El remanente que tenemos en el hospital las usamos para marcaje de nódulos pulmonares. Yo he marcado 2. Eso es, o sea, hemos puesto muchos marcajes, pero el máximo número, no he puesto 5, he puesto 2. También he puesto, lo que sí he hecho ha sido, fíjate, esto es cosa interesante, he puesto semillas en una posición equidistante de 2 nódulos que están contiguos. ¿Para qué? Precisamente para que el procedimiento dure menos, se me complique menos con neumotórax y, bueno, o sea que si tú tienes 2 nódulos separados 2-3 centímetros, pues lo que yo he hecho ha sido poner la semilla entre los dos, ¿no? Y hacer reconstrucciones al cirujano para que sepa la relación, la posición relativa de la semilla con respecto a las 2 lesiones. Eso sí lo he hecho veces, pero el máximo de semillas que he puesto han sido 2. Y siempre en el mismo pulmón, yo creo, para que... Muy bien, pues yo por mi parte, Carlos, si quieres Sí, comentar sí, alguna cosa. claro, claro. En primer lugar, felicitar a Luis. Me parece que por ahí la ciencia tiene que avanzar, ¿no? Y es una vía de avance, sobre todo, bueno, de situaciones que son reales. Como tú has dicho antes, no es inhabitual encontrarte, en el caso, por ejemplo, de los adenocarcinomas, diferentes momentos de su desarrollo, ¿no? Desde la hiperplasia al adenocarcinoma franco o incluso 2 tipos histológicos totalmente diferentes. Yo tengo muchísimas preguntas, porque me parece un tema muy interesante. Vamos a ver, me he fijado que por lo menos en la tabla las lesiones miden más de 20 centímetros, 20 milímetros, no 20 centímetros, perdón, y que por lo menos gran parte de las que has mostrado son periféricas, con lo cual digamos que el riesgo, o sea, un tamaño, ese tamaño, porque las periféricas y pequeñas no, pero ese tamaño y periféricas, digamos que como que asustan menos, ¿no? Sí. Y yo te quería preguntar si has visto que los neumotórax que tienes han aparecido en las lesiones que son profundas, que no están en contacto con la pleura parietal. Si hay una Vale. relación, entiendo que sí, pero que no se ha comentado. Estoy viendo la tabla mientras hablas. La lesión más pequeña que he biopsiado, es verdad que no son lesiones. La más pequeña estoy viendo, que no me sé los números, 21 milímetros, la más Eso es, pequeña. eso La es. más grande, tengo masas de Sí, 11 centímetros, que eso pues sí. no tiene. Y los dos, claro, son solo 2 neumotoras. Es que, claro, a ver, Carlos, esto no se hace en todos los casos ni en todos los pacientes y sobre todo al principio pues hemos ido seleccionando casos al principio igual más sencillos, ¿no? Y luego nos hemos ido un poquito complicando la vida. Pero es posible, necesitaría más casuística, necesitaría Ya, más para poder ya. decirte, mira, sí, pues se complican más las lesiones profundas, las lesiones pequeñas. Mm. Es verdad, no sé. No, sobre todo para animar a los que se encuentran con situaciones de estas
que, bueno, que son lesiones que potencialmente, digamos, tienen menos probabilidad teórica de hacer complicaciones, ¿no? Dependiendo del tamaño, ¿no? Sí. Más cosas. Me ha llamado la atención que cuando tienes dos lesiones, utilizas el SUB para elegir la lesión a biopsiar. Sí. Es verdad que nosotros lo hacemos cuando tienes una lesión, varias lesiones, vas a por la gorda. Pero yo te pregunto, ¿crees que es mejor eso? Quiero decir, que la localización, por ejemplo, entre dos lesiones, una superficial que está ahí y un sub mayor más profundo, ¿tú irías a por la del sub o te plantearías Y digo pinchar la superficial? No, me voy a ver si son dos lesiones intrapulmonares que las dos se Sí. me pueden complicar. Me fijo en el sub y vamos, para mí el rational, el motivo es, yo quiero asegurarme el diagnóstico histológico de la lesión que tiene más potencial metastásico y de matar al paciente. Vale. La otra lesión, seguramente la podré biopsiar también en el segundo momento, pero si se me complica, prefiero asegurarme el diagnóstico de la lesión que es más invasiva, más agresiva y tiene más potencial metastásico. Vale. No sé Más si... preguntas. Sí. Sí. Otra pregunta. Cuando tú tienes, por ejemplo, has puesto un caso que tienes dos lesiones que son relativamente grandes en el mismo lóbulo. Sí. Vamos a ver, si el paciente tiene un estudio de estadiaje y ese estadiaje no te dice que hay lesiones en otros lados y solo tienes en un lóbulo, ¿no crees que, por ejemplo, biopsiar una única lesión y Pues confirmarla, si el paciente es potencialmente candidato a lobectomía, no hace sí, puede ser falta? suficiente. Bueno, hay veces, alguna vez, no sé si te pasa en el comité, imagino que sí, que hay diagnósticos histológicos sorprendentes, ¿no? O sea, un Sí, microcítico, un claro, linfoma claro. primario. Claro. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo, sí. Sabemos que en ese caso que comentas, pues yo creo que cualquier radiólogo dice, mira, eso con un 98% es un cáncer de pulmón. Bueno, pero es que hay también tuberculosis, hay neumonías organizadas, hay microcíticos que no muchos se cuestionarían operar a un paciente microcítico, aunque tenga enfermedad localizada en un hemitórax. Hay linfomas pulmonares primarios, no sé no lo sé. Sí, entiendo lo que estás diciendo, podría ser suficiente. Para eso está el comité de tumores. Para eso está Claro, el comité. yo entiendo que obviamente son casos muy individualizados en los que Sí. tienes que ver un montón qué riesgos tienes el paciente de realizar complicaciones, por ejemplo, si tiene un gran enfisema, o sea, son Sí, pacientes súper individualizados. sí. Y luego, una cosa que no me he enterado, ¿qué tipo de aguja utilizas? Bueno, buena pregunta. Uso una aguja semiautomática, ¿de acuerdo? La marca comercial, no sé si decirlo, que no sé si se puede Lo de decir. corte frontal, corte lateral, longitud. Frontal. No, Vale, lateral, corte lateral. vale. Yo también. Y además es una aguja que no les gusta a muchos de mis compañeros radiólogos intervencionistas porque tiene muy poca onda expansiva, bueno, pues no es muy potente, pero es que a mí en pulmón eso me gusta, que no sea demasiado. No quiero hacer mucho barotrauma y entonces, bueno, pues sí, mis compañeros muchas veces pues no se rían, pero que no les gustan mucho las agujas que yo suelo utilizar. La que más suelo utilizar es una aguja semiautomática con un corte lateral y ya está, es coaxial. ¿Y qué grosor? Muy buena pregunta. Bueno, esto sí. La mayor parte de los casos uso 18G, la que uso con más frecuencia. Yo también. En una masa grande que infiltra pared torácica me atrevo con un 16G, ¿eh? Pero la que más uso para lesiones intrapulmonares es 18G. La que más. No, es interesante porque en el artículo que has presentado creo que salía también 20G, 19 y ¿no? 20G. 19 y 20. Sí, Sí. entonces, a ver, también para la audiencia menos experta, ¿eh? O sea, hay trabajos, bueno, hay un Radiology precioso de hace unos años que comparaban los resultados no diagnósticos de las biopsias de pulmón. Y cuando haces biopsia, o sea, aguja gruesa, realmente un factor que influye es el grosor. Es decir, hay peores resultados con 20G respecto a 18G. Es decir, la gente debería perderle miedo porque si realmente, o sea, con 20G vas a seguir teniendo complicaciones de hemorragia y tal, pero vas a tener peores resultados. Es decir, lo mínimo es 18, si quieres tener buenos resultados. Sí. Muy interesante. Desde el chat vemos que hay gente que está animándose y de hecho una de las preguntas es ¿qué opinas de la realización de las biopsias en hospitales comarcales? ¿Lo ves factible? ¿Hay algunos retos? ¿Qué opinas de estos casos? Yo he trabajado en un hospital comarcal un año y yo entiendo los desafíos que tienen. A ver, sin cirugía torácica
y si no se tiene mucha experiencia en el manejo de las complicaciones, pues igual es un procedimiento que no se debe hacer, ¿eh? Ojo, una biopsia pulmonar única de una masa grande subpleural, animo a todos los radiólogos de cualquier hospital comarcal, tamaño medio, universitario, a hacerla en su centro. Es un comentario, que se podría, pero una biopsia pulmonar doble y pues igual no sé qué opinas los demás, me parece que igual es un poco arriesgarse, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar en un hospital donde hay radiología vascular, si se complica una complicación hemorrágica, llamo a los cirujanos y bajan inmediatamente a echarme una mano, a veces incluso se quedan a ver el procedimiento conmigo, pero eso no ocurre en todos los centros. Bueno, yo creo que claro, la pregunta sobre la biopsia, ya creo que lo de la doble, yo creo que te lo dejan a ti, Ah, Luis. vale, Yo perdón. creo que, Vale, y se refiere a una biopsia. probablemente mi impresión es que lo que hay que preguntar en este tipo de centros es quién maneja el neumotórax. Por ejemplo, Claro, el chico joven que claro, viene a urgencias con dolor torácico y tiene un neumotórax, alguien lo drena. Es decir, y claro. muchas veces cirugía general. Lo que tienes que saber es si ese hospital, cirugía general, está dispuesto a asumir el drenaje de las del neumotórax como que aparece como complicación en la biopsia percutánea. Si esto lo tiene resuelto, el resto de complicaciones yo pienso que son bastante. O sea, yo en mi experiencia creo que solo una vez he necesitado que radiología vascular se meta y era para un sangrado de pared, ¿no? O sea, realmente es muy excepcional la necesidad de embolizar a un paciente que le haces una biopsia de pulmón. Sí. La gran complicación es la hemorragia, Yo ¿no? coincido contigo, ¿eh? En el Ay, caso de perdón, la hemorragia, el neumotórax. Perdón. en el caso de las hemorragias pulmonares, la verdad es que cuando te aparece la hemoptisis, la verdad es que es muy, a ver, ¿cómo te digo yo? Muy estresante, Espectacular. ¿no? Sí, Muy muy aparatoso. estresante, efectivamente, esa es una muy buena definición, pero en mi experiencia nunca he necesitado una embolización, nunca. Lo único que tienes que hacer es paciencia. Eso es como cuando pinchas y te empieza a babear sangre en la aguja. Paciencia, aguja puesta, dejas un poquito, que aquello coagule y deja de sangrar. Y poner al paciente, en cuanto tiene hemoptisis y acabas o sea, normalmente te lo encuentras al finalizar el procedimiento, ¿no? Que el paciente tiene un acceso de tos y tal. Bueno, pues el decúbito lateral del lado de la punción y bueno. Y es que a mí, ya te digo, toco madera, nunca he mantenido. O sea, es una complicación que puede aparecer, pero que realmente que su trascendencia, al menos en mi experiencia y un poco la de Iván y supongo que la tuya también, no lo sé, es que es autolimitada. Es muy, muy estresante y muy espectacular, pero va desapareciendo, desapareciendo, desapareciendo y Sí. desaparece. Sí, y asusta al paciente, pero efectivamente nunca he tenido que, ¿no? Yo creo que nunca se ha tenido que embolizar ninguna complicación hemorrágica, ¿no? Eso es. Y también sobre las publicaciones que existen, Luis, ya comentaste que viste solamente este artículo, entonces bueno, yo doy por hecho que en los guidelines no contemplan este procedimiento No. y la pregunta es, ¿crees que en el futuro, en unos años, ya habrá un pequeño apartado que se hablará de este tema o ves que no, esto no pasará? Sí, pues muy buena pregunta, Ramón. A ver, os voy a decir una cosa. Esta charla es complemento de otra que yo creo que Iván también conoce, que es biopsiar pulmón y lesiones fuera de pulmón en pacientes con cáncer metastásico, ¿vale? Pues ahí lo que os quiero decir es que yo realmente lo que tengo más experiencia sobre todo es biopsiar pulmón y una metástasis adrenal o una hepática o una ósea o una de partes blandas. Y ahí llevamos ya 80 o 90 casos por lo menos, donde biopsio dos órganos diferentes en un paciente cuando debuta con un cáncer de pulmón. ¿Por qué lo hago? Por los mismos motivos que he puesto. Antiagregantes, anticoagulantes, un tercio de los pacientes y sobre todo porque agilizamos el diagnóstico en pacientes que debutan, ojo, recordemos, localmente avanzado y metastásico, un cáncer microcítico, un adenocarcinoma con compresión medular. Necesitas diagnóstico lo antes posible. Y si puedes sacar diagnóstico de una lesión hepática y no hacer neumotoras y probablemente vas a sacar más tejido, además de una metástasis que de un tumor primario, vete a por la metástasis. Pero es que voy más allá. Tenemos la 9ª edición del TNM. El TNM, yo he hablado hoy de las TES, ¿vale? De los tumores primarios y, bueno, venga, la LM1A si al final termina siendo una metástasis única. Pero es que el TNM va a incrementar mucho el rol del radiólogo torácico intervencionista. ¿Por qué? Porque el N2 se subdivide en N2A y N2B
Y hay estaciones en las que los neumólogos no llegan. La estación 3A, 5 y 6, esas estaciones prevasculares paraórticas, los broncoscopistas no llegan. Y nosotros llegamos con abordajes paraesternales. Y para saber si es una estación o dos, y si el paciente va a cirugía o no va a cirugía, va a haber que biopsiarlo, va a haber en algunos casos que confirmarlo. La única alternativa es quirúrgica, es una toracoscopia, es una mediastinoscopia. Los radiólogos podemos llegar al mediastino mediante técnicas percutáneas. No siempre, pero en algunos casos sí. Y luego también muy importante, el M1C1 y el M1C2. La metástasis no es lo mismo un paciente con cáncer de pulmón que solo tiene una meta hepática o 2 adrenales que el paciente que tiene 37 metástasis. No es lo mismo, lo sabemos el pronóstico. Y de hecho el TNM subdivide el M1C1 porque han visto el M1C porque tiene ese valor pronóstico. Bueno, pues para mí tiene sentido que si hay una única metástasis que se puede tratar con radioterapia estereotáxica o con cirugía, una adrenal, voy a confirmarla, no voy a asumir que es una metástasis. Nos hemos llevado sorpresas. Sí, yo Nos estoy... hemos llevado sorpresas. No se puede asumir, sobre todo en los pacientes monometastásicos y oligometastásicos. Si queréis eso para otra sesión. En estos pacientes oligo o monometastásicos puede tener muchísimo sentido biopsiar el primario y la supuesta metástasis. No sé si con eso contesto un poquito a la pregunta de... Yo de hecho me atrevería a decir, yo hace poco di una charla sobre la estratificación y claro, todos tenemos asumido el papel que tiene la PET-CT, pero la PET-CT, muchas de los hallazgos extratorácicos que detectas, en un número no despreciable son segundos primarios, y en otro número no despreciable son lesiones benignas que son hipermetabólicas. Es decir, cuando estadificas el paciente siempre tienes que ir a lo que eleva a mayor grado la estadificación, ¿no? Es decir, siempre intentar tener la metástasis, pero como dice Luis, es decir, en casos donde tú puedas tener una duda relativa, es decir, tengas una adrenal única, que te puedas plantear que es un adenoma, no está mal pensado que le puedes haber hecho la RM por TC, pues no está mal pensado biopsiar No en el siempre mismo tenemos. tiempo ambas cosas. Y luego, Ramón, comentabas las guías sobre si aparece, bueno, va a terminar apareciendo porque ya en el último TNM ya hay un apartado de nódulos pulmonares múltiples, es decir, cómo estadificar estos nódulos pulmonares múltiples, ¿no? Te plantea 4 escenarios diferentes y donde la radiología, claro, te dice, bueno, pues la evolución radiológica diferente, el aspecto radiológico diferente pueden ayudar cuando tú estás haciendo una estadificación clínica. Pero en muchos casos, cuando tú vas al comité, eh, tu supuesto decir, no, para mí son 2 sincrónicos, tal, bueno, pues hay que plantear el diagnóstico porque la decisión terapéutica muchas veces va a depender de ello. Es decir, un paciente que tiene 2 sincrónicos pero que tiene un mal funcionalismo y tal, necesitará una SBRT que a lo mejor es un tratamiento curativo, y nos tenemos que plantear, y el radioterapeuta querrá tener esto, y muchas veces también querrán tener la biopsia, porque el paciente en un momento de la evolución aparece una metástasis y quieren saber exactamente qué subtipo histológico tenía el paciente al inicio, porque no hay que olvidar que muchas veces estos pacientes acaban recibiendo con lesiones intracraneales que no van a ser accesibles a biopsia, con lo cual la primera muestra que se ha obtenido puede ser decisiva, ¿no? O sea que tenemos que tener todo esto en mente y lo que plantea Luis, pues bueno, es novedoso, pero quizás tenemos que dar un paso más en nuestra valentía y agresividad como intervencionistas. Ya. Y bueno, Luis, antes de marcharnos, tenemos que hacer una pregunta clásica de estas sesiones, que es sobre la inteligencia artificial y también la robótica en estas biopsias, que es un tema que últimamente siempre está apareciendo. No sé si en estos casos, en la BPD, nos podría echar una mano la inteligencia artificial o las biopsias guiadas por robot. ¿Cómo ves este tema o es un mundo que es un poco abstracto de momento? No tengo mucha experiencia. En mi hospital sí que he usado dispositivos robóticos, brazos robóticos, guías, lo hemos usado alguno. Y lo usan sobre todo más los radiólogos que se dedican a biopsiar abdomen. En el tórax está el tema de la respiración, ¿vale? Y entonces, en mi experiencia, no me ha ayudado demasiado. Ojo, un radiólogo torácico que no haga muchas biopsias y que
quiera más seguridad y puntualmente quiera usar el robot porque aumenta su confianza, estupendo. Creo que los radiólogos que biopsian mucho pues tienen una destreza, tienen unas habilidades que el robot yo creo que no las tiene, y está el tema de la respiración, muy importante, ¿vale? Entonces, para biopsiar una lesión ósea de partes blandas, una lesión en pelvis, pues como comprenderá, la respiración no afecta y ahí el robot es maravilloso. En el tórax, mi experiencia no ha sido tan buena, pero sobre todo por el tema de la respiración, no porque el sistema robótico no sea bueno. Cuanto a la inteligencia artificial, en este tema en concreto, pues, a ver, la radiómica en un futuro probablemente nos podrá ayudar y es posible, ojalá evitemos, no sé, lleguemos a un momento en que haya que biopsiar menos pacientes, ¿no? Porque ya la radiómica nos fiemos al 100% de lo que dice. Pero por ahora, no sé, yo creo que lo que seguimos haciendo biopsias, fíjate que también mama y colon, venga, 2 cánceres sólidos prevalentes, muy prevalentes, siempre se biopsia la T. ¿Pero por qué? Porque son órganos relativamente sencillos de biopsiar. La mama es fácil de biopsiar. Y una paciente puede tener 3, 4 lesiones sospechosas, se biopsian las 4. En pulmón esto no siempre es posible. Es el único órgano, el único tumor frecuente donde esto ocurre, que no podemos siempre, aunque queramos, biopsiar todas las posibles T primarias. Por eso es muy importante que esté el radiólogo en el comité de tumores, porque no siempre vamos a tener un diagnóstico histológico de todas las lesiones primarias. Genial. Sí, sí. Y un último comentario que, bueno, no va dirigido a ti, va dirigido al gran maestro que está siempre detrás de todo esto, que es Daniel Plana, que están preguntando cuándo tendrán acceso a la plataforma YouTube de la sesión, que quieren volver a verla y no encontrar una sesión muy interesante. Ya intentaremos colgarla en cuanto antes. Siempre hay unos problemas técnicos para colgarlo, pero intentaremos que sea cuanto antes. Y ahora, para acabar, me gustaría dar la palabra a Salva Pedraza para finalizar la grandiosa sesión de hoy. Perfecto. Pues Ramón, muchísimas gracias por tu excelente moderación. Gracias también a Carlos Muñoz y a Iván Bolmer. La verdad es que habéis dado mucha vidilla a toda la sesión, ha sido un placer. Y Luis, magistral, un gran profesor. La verdad es que animas a ir a la vanguardia de un poco, en este caso, de intervencionismo a nivel torácico. Y yo creo que lo que has hecho es de un poco decirnos que no pongamos límite y que si para el paciente es mejor y que no tengamos con precaución, ¿no? Has dicho muy bien lo de la regadera, la llave de 50 y la aspiración, que no tengamos miedo a un pequeño neumotórax, ¿no? No sé si quieres dar algún mensaje final a la audiencia en este tema, Luis. Que se animen a biopsiar, que no asuman que una lesión, que una masa pulmonar grande y un nódulo contralateral, en absoluto asumir que esa lesión es metastásica. Eso a veces cuesta convencer a los oncólogos, les cuesta convencer, les cuesta asumir que su paciente tiene 2 lesiones primarias, ¿no? Para ellos es casi más fácil que tenga una lesión metastásica. Entonces, bueno, es cuestión de mucho trabajo multidisciplinar, que se animen a hacer biopsias y no asumir que un paciente con 2 lesiones pulmonares o con 3 lesiones pulmonares son todas metástasis. No. Pueden ser lesiones primarias sincrónicas perfectamente, ¿no? Básicamente ese sería el mensaje. Salva. El 10% que decía Iván antes. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias. Seguro que contamos contigo en más sesiones, Luis. Simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Adela Batista de Valencia, que nos va a hablar de algoritmo, diagnóstico y manejo del sangrado intestinal agudo y crónico. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Muchas gracias, Luis. Gracias, Iván. Gracias, Ramón. Gracias, Carlos. Gracias, Dani. Estamos en contacto. Un saludo. Nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.